Bendecida noche, pueblo del Señor. Le damos gracias al Padre por su amor, bondad y misericordia, y porque nos permite hoy llegar al seno de tu hogar por medio de las redes y poder compartir la palabra del Señor. Esa palabra preciosa que es el alimento espiritual para nuestras vidas. Es el pan espiritual para sustentar nuestras vidas. Esta es una noche muy hermosa. Aquí en la ciudad de Guatemala hay una lluvia muy fuerte, pero muy hermosa y preciosa. La lluvia que el Señor envía desde el cielo. Que así como envía esa lluvia física, pues la lluvia a tu vida, la lluvia temprana, la lluvia tardía, venga a tu vida cada día, a tu familia. Quiero invitarte a que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor, una palabra preciosa que el Señor dijo hablando acerca de las señales. Lucas capítulo 21, versículo 36. Hablando acerca de su venida, el Señor da una palabra muy preciosa a sus discípulos. Saludamos a todos los hermanos, amigos que nos ven por este medio, desde Canadá hasta Chile. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este versículo, hermanos, una palabra dicha por Jesús, tiene diferentes ángulos. Sin embargo, quiero decirle que cuando Jesús le está hablando a sus discípulos, es una palabra, hermano, para todas las generaciones futuras. Porque dice: velad pues y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar. Recordemos que están un grupo que se llaman los vencedores a tiempo y los vencedores fuera de tiempo. Los vencedores a tiempo serán escapados en la parusía. Y los vencedores fuera de tiempo, Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, darán su vida, hermanos amados, para que entonces, dice, y aquel que perderá su vida, la salvará. ¿Por qué? Porque son aquellos, hermanos amados, que no dieron la talla, no dieron la estatura. Entonces pasan por la gran tribulación para limpiar sus vestiduras. Y claro, es un pueblo, es un remanente del Señor, y el Señor los toma, ¿verdad? Y ellos no van a ser esposa de Cristo, esposa del Cordero, pero ellos habitarán en una nueva tierra. Porque dice la palabra que he aquí la primera tierra y el primer cielo pasaron. Porque va a haber un reciclaje de esta tierra. Vamos a orar esta noche por las necesidades de cada vida, de cada familia, por las peticiones. Yo sé que en este tiempo, hermanos amados, que ya son aproximadamente más de 5 meses que hemos estado en este confinamiento, el Señor fortalezca tu vida, tu corazón, te anime, te aliente para seguir adelante, que tú puedas cada día caminar con Cristo, que tú puedas cada día, como Enoc caminó con Dios, poder caminar con el Señor. Reconociendo la palabra que dice que todas las cosas que nos pasan a los que amamos a los hijos de Dios nos ayudan para bien. Nada es para mal, todo es para bien. Y nosotros creemos esa palabra y la atesoramos en nuestro corazón. Padre, gracias por tu pueblo, por los amigos que nos ven por este medio.
Delante de ti ponemos cada petición, cada necesidad a nivel familiar, matrimonial, a nivel de cada vida, de cada corazón. Fortalece cada corazón, fortalece cada vida, ministra fuerzas nuevas, Padre. Levanta las manos caídas, Señor amado, sostén a tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos y suplicamos esta noche para que tú envíes tu buena palabra y que nos hables a través de esta bendita y poderosa palabra. Disponemos todo nuestro corazón, Señor, para recibir el consejo. En el nombre poderoso de Jesús, pon tu mano poderosa de sanidad en cada vida, en cada corazón, en cada familia. Consuela, alienta, fortalece, levanta, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Amén y amén. Volviendo al versículo que leímos de Lucas capítulo 21, versículo 36, el Señor les da una palabra a sus discípulos. Velen y oren en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando uno lee este versículo, dice, y lo que me llama a mí la atención es que seáis dignos de escapar. Que seáis dignos de escapar. O sea, hermanos amados, que tenemos que pedirle al Señor y estar orando para que nos tome por dignos de escapar. Dice la palabra que si el justo con dificultad se salva, ¿qué será de aquel que no conoce al Señor? Entonces, cuando yo leo esta palabra, hermano, veo que a la luz de la palabra hay muchos personajes que escaparon de situaciones complejas y difíciles que estaban viviendo en su vida. Fíjese que escapar dentro de uno de los sinónimos es huir. Pero huir no es malo, sino que dependiendo la situación en la cual nosotros nos encontremos. Por ejemplo, si nosotros estamos viviendo una situación en la cual, hermanos, se está volviendo ahí, por ejemplo, se va en carretera y para su vehículo porque hay problemas y de repente empieza la gente a pelear y todo, pues mejor lo que hay que hacer es ver el mal y apartarnos, huir, escapar. ¿Para qué? Para que no tengamos nosotros problemas ni nos involucremos en problemas que no nos corresponden. Entonces yo estaba viendo a la luz de la palabra y escudriñando, hermano, que hay hombres que escaparon, personajes que escaparon ante una situación tan compleja y difícil. Y yo quiero rápidamente hablarle de algunos para ya luego desarrollar y exponerle lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Veo, por ejemplo, a un David que logra escapar de la mano de su suegro. Fíjese que David era un hombre que había peleado contra el gigante y lo derrotó, porque le habían dicho que la recompensa era que aquel que se atreviese a pelear con el gigante y lo derrotara, el rey le daría a su hija para que ese hombre se casara. O sea que ese hombre que venciera al gigante iba a ser el yerno del rey. Eso era un honor, hermanos amados. Y David se enfrenta contra ese gigante llamado Goliat y lo derrota. Y entonces el rey le dice, bueno, lograste vencer al gigante, pues la promesa es y mi palabra es que yo daría a aquel que venciera a ese gigante a mi hija. Y David, hermano, se casa con la hija del rey Saúl, la mujer llamada Mical, y entonces empieza a tener una relación entre yerno y suegro. Y tome nota que Saúl era el hombre en ese entonces más importante de Israel, porque era el rey de Israel, uno de los hombres más importantes. Sin embargo, cuando usted y yo leemos Primera de Samuel, capítulo 19, Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 10. Aquí marca una situación, si usted lo quiere ver, compleja en la relación entre suegro y yerno, yerno y suegro. Y dice, y Saúl procuró enclavar a David
con la lanza en la pared. O sea que Saúl llega un momento en que la presencia de David le molestaba, se puso celoso. Usted sabe que las mujeres que trabajaban en el palacio del rey empezaron a cantar: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Y eso le molestó al rey. Y entonces Saúl, cuando tiene la oportunidad, agarra la lanza y se la tira a David para matarlo. Y lo estamos leyendo primero. Saúl procuró enclavar con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. O sea, veo al primer hombre, hermano, cuando ve que la relación no es buena, David toma una sabia decisión: mejor escapar de la presencia de Saúl. Yo imagino que esa lanza lo hirió, le pasó rozando el brazo, y entonces mejor dice David: no, aquí la relación ya no es buena, yo mejor escapo. Y escapa por su vida. Claro, Mical se quedó en el palacio, pero David escapa por su vida. Porque estamos hablando acerca de lo que Jesús dijo: para que seáis tomados por dignos de escapar. Entonces yo veo a un David que escapa por su vida ante la presencia del rey Saúl, porque Saúl quería matar. Veo otro hombre, otro personaje que recibe una palabra angélica, porque a este personaje le mandan una visitación angélica. Y la instrucción precisa que los ángeles le dan es: escapa por tu vida. Esa fue la instrucción precisa. Y estoy hablando acerca de Lot. Usted sabe que Lot era un hombre familiar de Abraham, sobrino de Abraham. Sin embargo, Lot escogió las llanuras y empezó a levantar tiendas cerca de Sodoma y de Gomorra. Cuando Lot sintió, había comprado más terrenos y más terrenos, ya estaba en el territorio de Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra eran ciudades pecaminosas, ciudades que pecaban, hermano, deliberadamente, ciudades que no le temían a Dios, ciudades, hermano, donde el homosexualismo era una plaga impresionante. Y entonces Abraham recibe la visitación y le dicen: vamos a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham intercede y empieza: si hubieran 50 justos y 40 justos y 10 justos. Sin embargo, como Lot era de una u otra forma, hermano amado, no solamente descendiente de Abraham, sino era una simiente, porque amaba a Dios. Y Pedro lo dice: el justo Lot. Sí, el justo Lot afligía su alma. Entonces le mandan una visitación angélica para sacarlo de Sodoma y de Gomorra. Génesis capítulo 19, versículo 17. Cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. ¿Qué instrucción le dan a Lot? Escapa por tu vida. Esta ciudad se ha corrompido, ahora es el momento, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. O sea, la instrucción fue clara y precisa a Lot. Usted se recordará que Lot no sube al monte, sino que se encueva. Y ahí, hermano, se comete un pecado sexual abominable delante de los ojos del Señor, porque se comete un incesto. Las dos hijas de Lot se acuestan con Lot, una noche, otra a la otra noche, lo emborrachan, tienen relaciones sexuales y, hermano, hay dos frutos. O sea que Lot era padre y al mismo tiempo abuelo. Y eso fue abominable delante del Señor, porque ahí son dos naciones, ¿verdad? Que salen, hermano, de ese pecado. Entonces, los moabitas y los amonitas. Entonces, la palabra es: Lot, escapa por tu vida. Siguiente personaje, Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículo 17. Génesis capítulo
39, versículo 11. Dice la palabra: y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Está hablando de José. Y no había nadie de los de la casa de allí. Y ella lo asió por su ropa, la mujer de Potifar, diciendo: duerme conmigo. Era un acoso sexual. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, escapó y salió. Hay otra versión que dice: y huyó. Entonces ahora vemos a un José escapando de las manos de la mujer extraña, escapando de la mujer de Potifar, porque esa mujer todos los días le acosaba para que se acostase con ella. Entonces vemos, hermano, que escapar no es malo, todo lo contrario. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos: oren en todo tiempo para que sean tomados por dignos de escapar, nos está hablando, hermano, en este tiempo, para que oremos y para que sigamos clamando, para que seamos dignos de escapar de lo que le viene a la tierra. Veamos Salmos, libro de los Salmos, capítulo 124. Libro de los Salmos, capítulo 124, versículo 7. Libro de los Salmos, capítulo 124, versículo 7. Nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Entonces ahora, hermano, el salmista David empieza, a la luz de la palabra, a escribir con la pluma del Espíritu. Y dice: nuestra alma escapó, cual ave de cazadores. Ahora, ¿quiénes son esos cazadores? Esos cazadores, hermano, puede ser el mundo, los deseos de la carne, las potestades, los principados, los espíritus inmundos, los demonios, que el Señor los reprenda. Hermano, esos cazadores pueden ser ataduras, amarras que el enemigo, que el mundo, sí, que los deseos de los ojos, que la vanagloria de la vida, que los deseos de la carne, pueden ser lazos a nuestra vida. Entonces dice el salmista: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Está diciendo, su alma escapó para no caer como presa en manos de los cazadores. Entonces, hermano, viendo estos ejemplos y estos personajes, la pregunta es: antes que escapemos, que seamos tomados por escapados y sacados de esta tierra y llevados de esta tierra a una dimensión diferente, en esa parucía gloriosa que usted y yo esperamos, tierra, en este caminar, ¿de qué tenemos que escapar? Entonces yo encontré algunos versículos que nos hablan, hermano, de lo que usted y yo tenemos que escapar. Y quiero invitarlo para que usted me acompañe a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Entonces paremos acá. Hay un llamado para que usted y yo escapemos de las contaminaciones de este mundo. Pero estoy hablando de las contaminaciones espirituales que pueden contaminar su alma. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo, entonces, hermano, tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude para poder escapar de esas contaminaciones del mundo. Paremos acá. ¿Qué es contaminación? Según el diccionario, contaminación es corromper, profanar, contaminar, contagiar, pervertir,
ensuciar, profanar y volver inmundo. Eso es contaminar. Entonces tenemos que tener cuidado de no contaminar, de no ensuciar nuestros corazones con las contaminaciones del mundo. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado, hermano, que no seamos corrompidos. Hermano, en el caminar del Señor, que no haya corrupción en nuestra alma y que no seamos corrompidos y alcanzados por la corrupción de este mundo, de este sistema. Entonces, la pregunta es, si dice la palabra, ciertamente si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones de este mundo. La pregunta es, ¿qué es lo que nos puede contaminar? Pues hay muchas cosas que nos contaminan o que nos pueden contaminar. Y Jesús, hermano, es claro y preciso en los evangelios, porque Él habla claramente que lo que contamina al hombre no es lo que entra a su boca, sino lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Y quiero que me acompañe a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que está contaminando nuestra vida y tenemos que escudriñar qué es lo que está saliendo de nuestro corazón. Marcos capítulo 7 nos abre el panorama y podemos ver lo que el Señor Jesucristo le enseñó y le dijo a sus discípulos. Marcos capítulo 7, versículo 20. Pero decía Jesús que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y hermano, aquí el Señor Jesucristo cita 13 características, 13 situaciones, 13 pecados que salen, 13 actitudes que salen de nuestro corazón y que eso nos contamina. Y dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Mire qué tremendo. O sea que tenemos que llevar cautiva nuestra mente a la mente de Cristo y tener la mente de Cristo, porque puede cruzarse en nuestra mente un mal pensamiento. Número 2, los adulterios. Hay adulterio físico, pero Jesús dijo que también hay adulterio en el corazón. Cuando un hombre ve con ojos, pero con ojos de lascivia, y óigalo, en la mente desea, adultera. Entonces está malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. 13 cosas que salen de nuestro corazón que nos contaminan. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos limpie de esto, para que nuestro corazón esté limpio delante del Señor y que no seamos contaminados de estos pecados. Porque esto, dice la palabra, sale del corazón del hombre y eso le contamina. Y estamos leyendo que nosotros tenemos que escapar de las contaminaciones de este mundo. Mire, Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Porque recuérdese que Jesús dijo que lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que contamina. Pero hermano, cuando nosotros sale una contaminación del hombre y utilizamos también nuestra lengua, esto también nos contamina. Porque dice la palabra, y la lengua contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces tenemos que tener cuidado, pedirle al Señor que nos ayude
y sujetar nuestra lengua y poner guarda que el Señor ponga guarda en nuestra boca. Y que se cumpla la palabra que el salmista le dice al Señor: sean gratos los dichos de mi boca. Entonces tenemos que cuidarnos de esa contaminación. Mateo 23, 27. Mateo capítulo 23, versículo 27. Jesús habla en una oportunidad y le dice a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Hermanos amados, está hablando, porque muchas veces por fuera estamos limpios, pero por dentro estamos muy sucios. Y por eso, hermano Pablo dice que hay que lavar el vaso, no solamente por dentro, no solamente por fuera, sino por dentro. O sea que el vaso es su vida, representa su vida, el vaso representa mi vida, pero tenemos que permitir que el agua, que es la palabra, hermano, que es la palabra de vida, nos limpie, no solamente por fuera, sino que también nos limpie por dentro, y que, hermano, escapemos de estas contaminaciones del mundo. Hay prácticas, hermano, en el mundo que van en contra de los principios del Señor. Hay prácticas en este mundo, y eso lo vemos desde la antigüedad, hermano, de los tiempos, que van en contra de la santidad del Señor. Y por eso cuando el Señor le habla a su pueblo y le dice, cuando el pueblo va a entrar a la tierra prometida, a Canaán, le dice: mira, cuídate de las ciudades que son más fuertes que tú, de los fereceos, jerjeseos, jebuseos. Cuídate de los geteos, cuídate de todos esos y no hagas lo que ellos hacen. Y Deuteronomio 18, versículo 19, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, dice: cuando entres a la tierra que Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Oiga, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. O sea que hay cosas abominables que se mueven a nivel del mundo, pero no aprenderás a hacer las abominaciones de esas naciones, de esas ciudades. No sea hallado que en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Era una práctica idolátrica. Hermano, agarraban a los bebés y los hacían pasar por fuego. Óigalo bien. Ni quien practique adivinación. Eran naciones, hermano, dedicadas a la adivinación. Si hay adivinación, hay hechicería, hay brujería, etc. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino. Les adivinaban la mano, les leían la mano, les leían las cartas, leían. Hermano amado, tanta situación, tanta aberración, tanto pecado. Ni mago, ni quien consulte a los muertos. Había movimientos de espiritistas, hermano amado. Y eso era lo que sucedía en esas naciones que habitaban en la tierra prometida, y que ahora Israel entraba y tenía que conquistar, pero que Israel tenía que guardar su corazón y mantenerse en santidad al Señor. Y por eso el Señor les da una palabra clara: no hagas lo que ellos hacen, no practiques lo que ellos hacen. Entonces, hermano amado, esto es un ejemplo, porque Israel es una figura para nosotros en este tiempo. Estamos en medio de este mundo, mas no somos de este mundo. La palabra dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. Y usted se da cuenta que hay una serie de prácticas, hermano, que no son agradables delante de los ojos del Señor, que son abominables, y que usted y yo no tenemos que practicar como hijos de Él, sino que guardar nuestro corazón y escapar
de estas contaminaciones del mundo. Y entonces ahí le estoy leyendo algunas, hermano, que dice la palabra del Señor. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y mire lo que el Señor le pide a Israel: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar de agorreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. O sea, vas a conquistar esas naciones, pero no practiques lo que ellos practican. Entonces, número uno, usted y yo tenemos y somos llamados a escapar de las contaminaciones del mundo. A escapar, hermano, de tanta tradición que existe en este mundo. Que las personas solamente, hermanos, repiten comportamientos, siguen comportamientos, pero no analizan, no escudriñan por qué hacen las cosas. Nosotros, hermanos amados, tenemos la antorcha, tenemos la palabra, tenemos la luz, tenemos, hermano amado, esta antorcha que es la palabra del Señor, para no estar repitiendo lo que hace el mundo, sino para hacer las cosas que le agradan al Señor. Entonces, usted y yo somos llamados a escapar de las contaminaciones del mundo. Número dos, ¿de qué otra cosa tenemos que escapar? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26. Y dice la palabra: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. O sea, hermano amado, que este ser llamado diablo, que el Señor lo reprenda, sí, óigalo bien, tiene un lazo y cautiva a las familias, cautiva a las vidas, cautiva a los hombres. Y entonces ahora hay una palabra apostólica. El apóstol Pablo está diciendo: escapen del lazo del diablo, porque este ser existe. Escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Y qué significa lazo? Lazo, según el diccionario, significa trampa, red, atadura, cuerda, trenza, soga, unión. Y hermano, el lazo metafóricamente en la Biblia, cuando se habla de lazo metafóricamente, está hablando de ruina. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado y escapar del lazo, que es una ruina para nuestra vida. Y entonces, a la luz de la palabra, hay muchos lazos, y usted y yo tenemos que escapar de esos lazos que la palabra menciona. Yo encontré algunos y quiero compartírselos esta noche. Número uno, Salmo capítulo 18, versículo 5. Salmos capítulo 18, versículo 5. Fíjese que hay un lazo que es el lazo de la muerte. Lazo de la muerte. Salmos capítulo 18, versículo 5. Ligaduras del Siol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Hermano, nosotros tenemos que todos los días ser agradecidos con el Señor, darle gracias a Él por la vida, por la salud, por la bendición, porque despertamos y podemos ver la luz de un nuevo día. Cada día trae su bendición, es una nueva misericordia, su propio afán, dice la palabra. Lo tremendo, hermanos amados, es que muchas veces está purulando un espíritu de muerte sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, número uno, de lo que decimos. Porque recuérdese que en la boca está, dice, en la boca está la vida o la muerte. Y eso lo dice Proverbios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas personas dicen, mejor sí,
me muriera para así dejo de estar sufriendo. Cuidado, porque usted está abriendo una puerta a un espíritu y a una potestad de muerte. Está llamando a la muerte. ¿Para qué vivir en esta vida tanto sufrimiento? Mejor que me lleve la pelona. Y hasta mucha gente empieza a hacer risa y burla de todo esto. Pero lo que está haciendo es abriendo una puerta a la muerte. Hermano, el Señor es un Dios de vida. Es un Dios que da vida, por supuesto, dice la palabra. Él da la vida y Él la quita. Con permisión del Señor. Todos los hombres, hermano, que mueren a diario en esta tierra, hermano, les llegó el tiempo. Ya estaba el tiempo establecido. Pero también, hermano, hay un espíritu de muerte que pulula, ¿sí? En las esferas espirituales, y que usted y yo tenemos que tener cuidado. Hermano amado, hay espíritus de muerte. Hermano, óigalo bien. Sucede un accidente y había un espíritu de muerte. Suceden situaciones de enfermedad y hay un espíritu de muerte. Yo le voy a decir algo, no sé si usted ha pensado, pero en medio de esta situación, que llaman como 800,000 personas fallecidas a nivel de todo el mundo, no cabe duda que con permisión de Dios hay un espíritu de muerte suelto que anda. Entonces, hermanos amados, tenemos que tener mucho cuidado del lazo de la muerte y renunciar y rechazar todo espíritu de muerte y pedirle al Señor que nos guarde todos los días, nuestra entrada, nuestra salida, guarde nuestra familia, guarde nuestras vidas, porque hay un lazo de muerte. Número 2, Salmo capítulo 91, un salmo muy conocido, capítulo 91, versículo 3. Este, hermano, es el lazo del cazador. O sea, hay una potestad que se llama cazador. Una potestad, óigalo bien, que se llama cazador. Y dice la palabra, Salmo capítulo 91, versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. O sea que ese es un lazo del cazador. Hay una potestad llamada cazador y utiliza un lazo, ¿sí?, para poder cazar a los hombres, para que entonces poner en los hombres ruina, darles ruina, porque el lazo, hermano, metafóricamente representa ruina. Mire qué tremendo. Entonces el enemigo lo que hace es utilizar ese lazo, esa potestad, para poder prisionar a hombres o a mujeres, a jóvenes. ¿Cuánto joven hoy en día desperdiciando su vida en el alcoholismo, en las drogas? Señoritas, jóvenes que ni siquiera tienen la mayoría de edad, prostituyéndose. Óigalo bien, ¿por qué? Porque ha llegado sobre sus vidas el lazo del cazador. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos guarde de ese lazo del cazador. Y oramos para que esa juventud sea liberada de ese lazo del cazador y les llegue la luz de Cristo y puedan, hermano, tener un encuentro personal con Cristo y se les revele Jesucristo. Y como dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Cuánto joven, cuánta señorita, cuánto hombre, cuánta mujer está atado, está, hermano, con lazo del cazador y dice: no puedo dejar a mi amante, no puedo dejar la droga, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar la codicia, no puedo dejar esta situación que ha destruido mi vida, porque hay un lazo del cazador sobre sus vidas. Y es necesario que esos hombres o mujeres conozcan a Jesucristo, el libertador de nuestras almas. Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18, versículo 7. Otro lazo que encontré. Dice la palabra: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. O sea que las palabras pueden ser lazo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, qué decimos, y pedirle al Señor mucha sabiduría para hablar, hermanos. Mucha sabiduría. Usted que es padre de familia, le doy un consejo. Cuando usted esté enojado, cuando usted esté con ira, porque usted ve que algún hijo, alguna hija cometió un error, un pecado, porque desobedecieron,
Y si usted es iracundo y si usted es como un Alka-Seltzer, que usted no controla sus emociones, mejor espere que la emoción le baje. Y ya cuando usted esté apacible, tranquilo, hable con su hijo, hable con su hija. Porque muchas veces los padres de familia, me incluyo, cometemos errores garrafales cuando dejamos que el enojo, hermano, entre a nuestro corazón y entonces, hermano, expresamos palabras no agradables delante de Dios y palabras que hieren el corazón, el alma de nuestros hijos, que lastiman el alma de nuestros hijos, que lastiman el alma también, los hijos lastiman el alma de los padres utilizando palabras. ¿Por qué? Porque entonces se cumple esta palabra de Proverbios 18, la boca del necio, de aquel que no tiene sabiduría, del fato de entendimiento, es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos amados, de nuestra forma de hablar, porque muchas veces con una palabra podemos atar, con una palabra podemos maldecir. Y Santiago dice, de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. O sale agua dulce o sale agua amarga. Y esa fuente es tu vida y es mi vida. Entonces, hermano, las palabras se convierten en lazo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Eclesiastés capítulo 7, otro lazo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos, en cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. ¿De qué mujer está hablando? Hermano, en la Biblia y en Proverbios encontramos la mujer extraña, la mujer adúltera, la mujer ramera. Encontramos la mujer, hermano, que es contenciosa. Encontramos diferentes tipos de mujeres. Pero me llama la atención, hermano, cuando Eclesiastés está hablando, dice, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Está hablando de la mujer adúltera, que es un lazo para el hombre. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos libre de ese lazo. ¿Cuánto hombre en este tiempo, hermano amado, ha destruido su hogar, su familia, su matrimonio, ha destruido el corazón de sus hijos porque fue, hermano, alcanzado por el lazo de la adúltera? Y entonces, hermano, han hecho una segunda familia o una tercera familia. Y eso, hermano, de una u otra forma, en ese desorden totalmente destruye el corazón de los hijos. ¿Pero por qué? Porque fueron presa fácil, dice, presa fácil al lazo de la mujer adúltera. Y Proverbios habla de capítulo 7 de las características de la ramera, que dice que el corazón, el alma del hombre, hermano, es reducido a un bocado de pan. Porque dice, salió la mujer ramera a su ventana y vio pasar al simple, dice, y lo llamó y lo sedujo y lo atrapó. Entonces, hermano, tenemos que pedirle al Señor en este tiempo que nos dé la sabiduría para poder escapar del lazo de la mujer adúltera, del lazo de la mujer extraña, del lazo de la mujer ramera. ¿Por qué? No permitas que tu vida sea seducida, que tu vida sea reducida a un bocado de pan. Escapa por tu vida, hermano, escapa por tu vida. No es hombre aquel que tiene 10, 15 mujeres. No es hombre aquel que está casado y que se acuesta con otras mujeres. Eso no significa sinónimo de ser hombre, de ser valiente, de ser, perdón la expresión, aquí en Guatemala decimos macho. No, hermano. Ser hombre, hermano, significa escapar.
y amar a la que Dios te dio como esposa y honrarla a la que Dios te dio como esposa. Ser hombre significa guardarse para Dios. Mire los conceptos que el mundo tiene equivocado. Es que este es macho, dicen los amigos de la U. Este es hombre que tiene 3, 4 mujeres al mismo tiempo. Eso no es ser hombre. Todo lo contrario, es ser presa del lazo de la mujer adúltera. Es tener falta de entendimiento y falta de sabiduría, dice la palabra, reducido a un bocado de pan. Que el Señor guarde tu vida, varón, y que el Señor guarde mi vida en este tiempo, y es que escapemos del lazo de la mujer adúltera. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 7. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces hay lazo de muerte, lazo de cazador, lazo de palabras, lazo de la mujer adúltera, lazo del diablo. ¿Y ese lazo qué es? Cuando tú y yo no damos buen testimonio, hermano. Cuando en nuestro vecindario, en nuestro condominio, en nuestro trabajo, hermano amado, no damos un buen testimonio de que hay una luz preciosa en nosotros que se llama Cristo. Que, hermano, que está el Señor en nuestro corazón. Y óigalo, nuestro comportamiento es totalmente contrario al Evangelio. Y entonces caemos en descrédito y en lazo del diablo. Nos convertimos en el hazmerreír de toda la gente. Toda la gente se burla de nosotros, porque entonces el domingo nos ve religiosamente con una Biblia debajo del brazo, alabar y bendecir el nombre del Señor. Y con todo respeto lo digo, pero entre semana, perdone, bebiendo licor y haciendo y destruyendo y haciendo un montón de situaciones, hermano, perdone. No podemos, hermano, decir una cosa y hacer otra cosa. Hermano, el hombre, el que es el hombre sabio, el hombre temeroso de Dios, lo que dice, lo practica, lo hace. Hermano amado, agradando primeramente a Dios, no a los hombres, sino a Dios. ¿Cuántas personas, hermano, porque hemos desacreditado el Evangelio, tú y yo, por nuestro comportamiento, nuestras actitudes? Hermano, óyelo bien, dicen, con el Evangelio no queremos nada, no queremos saber nada. ¿Por qué? Porque no hemos sido un buen testimonio, no hemos sido luz para esos hombres, para esas familias, para esas vidas. Hermanos, somos llamados a ser luz. La luz, dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Y entonces la luz se pone arriba, no se pone debajo de un almud, no se pone debajo de una cama, sino se pone arriba para que alumbre en medio de la oscuridad. Y tú y yo somos luz para alumbrar en este tiempo, en medio de la oscuridad. Entonces no permitas, hermano amado, que por tu mal testimonio el Evangelio se desacredite, el Evangelio de Cristo. Sino que tú eres llamado a ser un embajador, y yo soy embajador de este Evangelio glorioso, para que representemos dignamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9, otro lazo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Óigalo bien, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Hermano amado, usted y yo hemos sido llamados en esta vida para disfrutar la vida en el Señor, para ser agradecidos, para trascender en la vida, para dejar un buen testimonio, dejar una buena huella de lo que un hombre o una mujer puede hacer en esta tierra, siendo temeroso, temerosa de Dios. Pero ¿qué sucede? Muchas veces, hermano, tenemos un pensamiento, y entonces el hombre se dedica a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y a trabajar, y nunca a disfrutar lo que Dios le ha dado, nunca a disfrutar a su familia. No hay tiempo para nada, solo trabajar, trabajar, trabajar. Y entonces dice la palabra que caemos en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias. Entra la codicia al corazón del hombre, y esa codicia daña el corazón del hombre, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Entonces ese es el lazo, hermano amado, óigalo bien, de la destrucción.
a través de la codicia. Tenemos que tener cuidado de ese lazo. Tenemos que tener cuidado de ese lazo. Salmos capítulo 69, versículo 22. Salmos capítulo 69, versículo 22. Salmos capítulo 69, versículo 22. Dice la palabra: sea tu mesa. Óigalo bien. Salmos 69, 22. Sea su mesa delante de ellos por lazo, y lo que es para prosperidad le sea por tropiezo. Ese es el lazo de la falsa prosperidad. Dice la palabra que Dios bendice y no añade con él tristeza. La bendición de Dios no nos entristece, al contrario, alegra el corazón del hombre. Pero acá estamos leyendo que hay una falsa prosperidad que se convierte en lazo, y que es un lazo, y que la mesa delante de ellos por lazo, y lo que es para prosperidad le sea de tropiezo. Y entonces mucho pueblo, hermano, cuando nos congregábamos, decía: pastor, no puedo, es que el trabajo el domingo, entre semana no podía llegar a la iglesia, y el domingo tampoco, porque trabajaba el domingo. Hermano, uno entiende que hay diferentes turnos, diferentes trabajos, uno entiende. Pero si trabaja el domingo, búsquelo martes, búsquelo jueves, búsquelo viernes, el día que haya culto congregacional. Pero no buscarlo entre semana, porque no hay tiempo, porque, hermano, trabajo, y todo es trabajo y trabajo. ¿Sabe qué significa eso? Falsa prosperidad. Y esa falsa prosperidad es un lazo al corazón del hombre. Entonces, para continuar con el tercer punto, escapados del lazo del diablo, según 2 de Timoteo 2:26. Tenemos que escapar de todos estos lazos, hermano, que acechan nuestras vidas: del lazo de la muerte, del lazo del cazador, del lazo de las palabras, del lazo de la mujer adúltera, del lazo del diablo, del lazo de la destrucción, del lazo de la falsa prosperidad. Escapar y pedirle al Señor que nos guarde y que nos haga libres de todo lazo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, hermanos, rápidamente, que ya el tiempo se nos ha ido. Zacarías capítulo 2. Zacarías capítulo 2, versículo 7. Zacarías capítulo 2, versículo 7. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia. Le está hablando a la iglesia. Oh Sión, Sión es la iglesia. La que moras con la hija de Babilonia, escápate. ¿Qué está diciendo, hermanos amados? Que nos escapemos del sistema babilónico que existe actualmente en este mundo. Óigalo bien, que nos escapemos. Y, hermano, usted se recuerda que se habla de la Torre de Babel, cuando todas las naciones eran una sola. Y oiga, los hombres, en su afán de poder, empiezan a construir una torre porque querían llegar al cielo. Y dejan de construir con roca y empiezan a construir con barro. La roca representa a Cristo, el barro representa el humanismo, el polvo de la tierra representa el humanismo. Hermano amado, óigalo bien, el mundo dejó, las naciones dejaron de construir, de edificar en roca. Y el mundo, hermano amado, le ha dado, rienda suelta al humanismo. Y entonces hoy el mundo a lo malo le llama bueno, y a lo bueno le llama malo. Así está el mundo. En el humanismo, así está el mundo. Y entonces, hermanos amados, dice que el Señor los confunde porque pone diferentes lenguas, diferentes idiomas en los hombres, y Dios los confunde. Pero recuérdese que entonces, hermano amado, Babilonia, la palabra del Señor lo habla como potestad. Ha caído la gran Babilonia. O sea que es una potestad femenina. Pero también se habla que esa potestad es madre. Óigalo bien, es madre de las rameras. Entonces, si es madre, tiene vientre.
tiene hijas. Y hermanos amados, en estos días, en una de los programas que tenemos los días sábados del foro de preguntas y respuestas, y creo que en una predicación también hablamos acerca de las diferentes hijas de esta potestad llamada la Gran Babilonia, la madre de las rameras, según lo que dice Apocalipsis capítulo 17. Y entonces esta Babilonia es una potestad espiritual que tiene vientre. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 17. Y lo más tremendo es que Dios le habla por Zacarías a la iglesia. Y lo que dice Zacarías, capítulo, lo que leímos 2:7, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Entonces, ¿qué está hablando, iglesia? Huye de Babilonia, escapa tu vida de Babilonia, del sistema llamado babilónico. Escápate de esa religiosidad llamada Babilonia, porque hay diferentes tipos de Babilonia. Está la Babilonia geográfica, hermano amado, que está en los territorios de Irak. Pero hermano, hay una Babilonia espiritual, una Babilonia como potestad, una Babilonia como religiosidad, una Babilonia, hermano amado, política, una Babilonia económica, una Babilonia religiosa. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 17? Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria. Está hablando de una potestad femenina. La compara como una mujer, pero le llama la madre de las rameras. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 2? Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado. Cuidado. Todas las naciones y los reyes de la tierra. Ya está hablando de la Babilonia política, porque está hablando de los gobiernos. Los reyes son cabezas de naciones. Está hablando de gobiernos. Entonces, hermano, la Babilonia de Apocalipsis 17 es religiosa. La Babilonia de Apocalipsis 18, la Babilonia política. ¿Sí? Y la Babilonia, hermano amado, cuando usted lee versículo 5 de Apocalipsis 17, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande. Está hablando de la Babilonia ancestral. O sea que esa potestad, hermano, ha existido desde hace miles de millones de años. Ha existido. Y si se dice ha caído la gran Babilonia, era porque era como Luzbel. Hermano, Luzbel, ¿por qué cayó? Luzbel era un querubín. Hermano, Luzbel era un servidor de Dios, era un querubín. Dios no hizo al diablo, no crió al diablo, sino que hizo, hermano, óigalo bien, a Luzbel. Pero en el camino Luzbel se convirtió en diablo, que el Señor lo reprenda. Lo mismo sucedió con Babilonia. Babilonia como tal no era una potestad caída. Pero cuando dice la palabra ha caído, o sea que Babilonia era una potestad, hermano, servidora de Dios. Pero se contaminó y entonces la Babilonia cayó. Y ahora esa Babilonia como potestad ha contaminado a los reyes de la tierra, a las naciones. Es una Babilonia política, es una Babilonia religiosa, es una Babilonia económica. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Una mujer que la palabra le dice la gran ramera, pero que está sentado sobre muchas aguas. ¿Y qué representan las aguas? La misma Biblia lo dice.
Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces hay una potestad sentada sobre muchas aguas, sobre muchas naciones, sobre muchedumbres, sobre lenguas. La Babilonia política. La Babilonia, hermano amado, religiosa. Acompáñeme ahí mismo, Apocalipsis 17, 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Está hablando, hermano amado, de la Babilonia como potestad religiosa y de la Babilonia como potestad económica. Ahí mismo, Apocalipsis 18, versículo 16, y diciendo: ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino. Mire cómo describe la Babilonia: de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y en marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando, lamentando y diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido asolada. Hermano amado, está hablando de la Babilonia económica. Y usted sabe que escatológicamente, cuando Apocalipsis dice que la cola del dragón botó la tercera parte de las estrellas, cuando vemos el único país que tiene más de 50 estrellas en su bandera es Estados Unidos de Norteamérica. Y hermano amado, el dragón lo representa el imperio chino. Hermano, lo representa China. Y usted sabe que por muchos años China ha tenido una guerra comercial con Estados Unidos y Estados Unidos con China. Y ha habido una batalla, hermano amado, incluso de aranceles, una batalla económica comercial. ¿Por qué? Porque China quiere ser la primera potencia, pero cuando vemos escatológicamente a la luz de la palabra, se nos anuncia Juan, el apóstol Juan, el amado del Señor desde hace 2000 años, escatológicamente estaba anunciando, hermano, que el dragón botaría las estrellas. O sea, la economía de Estados Unidos en algún momento dado, viéndolo bíblicamente, escatológicamente, puede colapsar. Y entonces China se constituye en, óigalo, la cabeza de las naciones económicamente, en la primera potencia mundial. Y Estados Unidos perdería su poderío que por muchos años lo ha tenido. La palabra, hermano, es la palabra del Señor. La palabra no miente, es la palabra verdadera. Entonces, termino con esto. Escapación, sal de Babilonia. Escapemos entonces, hermanos, del lazo de las tinieblas, del lazo del diablo. Escapemos, hermanos amados, de las contaminaciones del mundo y escapemos de la Babilonia como sistema, hermanos amados. Escapemos, salgamos de Babilonia. Apocalipsis 18 dice: sal de ella, pueblo mío, sal de ella. Saquemos todo aquello que no le agrada al Señor. Entonces, hermano amado, termino con este versículo de Lucas. Hermano, cuando Jesús les dijo: oren en todo tiempo para que sean tomados por dignos de ser escapados. Hermano, que tú y yo seamos vencedores en tiempo y que Dios nos tome por dignos de ser escapados.
Padre, gracias esta noche por tu palabra, por hablarnos, por bendecirnos, por darnos la palabra de vida. Gracias, 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 Padre bendito. Gracias por tu palabra, Señor amado. Nuestro corazón se regocija porque, Señor, tú nos hablas en tiempo y fuera de tiempo. Fortalece, bendice, levanta, ministra fuerzas nuevas a tu pueblo. Fortalece cada corazón, guarda a tu pueblo, Señor amado. Bendice a los amigos que nos ven por este medio y que nuestra vida, Señor, sea escapada, Señor, de la ira venidera. Que nuestra vida, Señor, sea escapada del lazo, de los diferentes lazos. Que nuestra vida sea escapada de las contaminaciones del mundo. Y que nuestra vida sea escapada de este sistema, Señor amado, que ha contaminado al mundo. Guárdanos y líbranos, Padre. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. El Señor te guarde, te bendiga, te ayude para seguir adelante. Y hermano, te esperamos el día de mañana a las 6 de la tarde a la palabra, a la predicación del apóstol, y a partir de las 8:30 a la predicación del hermano Jorge López. Bendiciones.